70% de la humanidad tiene celulares y se autopercibe fotógrafo y director de cine. Sí. Esto también va a modificar todo. Fue una época muy, muy difícil y a pesar de eso conseguí financiamiento en 1990 para ir a Túnez y filmar. Fue algo que no lo esperaba. Realmente no lo esperaba. Y ahí comenzó una carrera que no paró hasta ahora. Yo sigo filmando con los rollos de 35 milímetros. Quemé muchos rollos, me confundí 485 veces. Hice cosas que dije, qué porquería lo que filmé. Volvimos con 33 valijas a la Argentina, de las cuales 3 tenían material fílmico y una de esas 3 no vino. También hay mucha más gente ahora que hace el mundo audiovisual que antes. Éramos 30, 40, ahora son más de 2.500. Yo no soy de una familia rica, no tengo riqueza personal económica y siempre me las ingenié. Yo les digo a toda la gente una clave muy importante y la mayoría de la gente no la entiende, parece. Es real, ¿eh? Yo digo... En este episodio del podcast tengo la suerte de charlar con Pablo César. Él es el director de 19 películas que tienen algo sorprendente en común. Él todavía mantiene vivo el arte analógico, creando todos sus films en 35, 16 y 8 milímetros. En esta conversación cubrimos de sus inicios en la industria y exploramos todos los aprendizajes que una carrera tan larga conllevan. Muchas gracias por ver y esta es nuestra conversación. Empezando, muchas gracias por sumarte y por coparte. Y bueno, la verdad, primero más que nada eso. Y veo también el espacio, estás con unas películas de 35 atrás tuyo, ¿no? Sí, esto es parte de mi filmoteca. Son todas películas filmadas por mí. Wow. Son los negativos y también hay copias en positivo que son las que se usaban o a veces se usan todavía para los cines. Para la proyección. Sí. Wow. Sí, es enorme. Esta pared hasta el techo y la otra son 2 paredes. Wow. Bueno, empezando, bueno, yo grabo una introducción aparte para los podcasts, pero me interesaría saber mucho quién sos vos y cómo te presentás. Qué buena pregunta. Desde el punto de vista de las tarjetas que entrego cuando me presento, soy director de cine, pero me considero un mendigo elegante. Porque lo que no sabía cuando yo era chico y tenía la ilusión de ser director de cine, que también me tenía que ocupar de producir mis sueños. Entonces, porque nadie te los iba a producir, es así, salvo que yo trabajara para un sistema, para, no sé, Disney, Hollywood. Entonces tuve que aprender a ser productor, y productor significa mucho, o sea, no solamente la persona que consigue el dinero, sino la persona que también sabe cómo producir una película. Claro. Es decir, cómo diseñar el rodaje desde el punto de vista de la producción, cómo maximizar la economía, digamos, o todo lo que uno dispone para poder hacer la mejor película. Y después, bueno, viene la segunda tarea, que es ser director. Entonces, a veces me resulta pesado porque en medio del rodaje yo quiero dejar de ser productor y siempre hay gente que trabaja conmigo, pero tarde o temprano alguna noticia me tengo que enterar y sobre todo actuar, porque si me entero es porque hay que resolver algo, lo cual me quita espacio, tiempo, energía para poder pensar en la puesta en escena y bueno, esas cosas que suceden. Con esto no estoy justificando que mis películas sean malas, sino que no. Estoy diciendo de que es una tarea muy complicada. Obvio. Y bueno, esto vos decías que era tu sueño chico dirigir. ¿Cómo empieza tu relación con el cine, tu relación con producir films, no? Se me fue un poco la señal y empezaste a decir, mi sueño era de chico dirigir, ¿cómo? Y ahí no escuché más. No, bueno, entonces lo que te estaba preguntando era que me contabas que desde chiquito tu sueño era dirigir tus películas y cómo empieza ese sueño, ¿no? ¿De dónde sale esa pasión por producir? Bueno, en realidad primero de chico yo quería ser astrónomo. Me encantaba la astronomía, me sigue gustando. Y mi madre me dijo, te vas a morir de hambre. Entonces elegí ser director de cine, con lo cual era más o menos lo mismo.
Claro. O sea que el destino era uno. Y este, después tuve también la ilusión de ser piloto de aviación comercial. Me encantaban los aviones, los diseños. Me iba por Ujú. todas las casas de compañías aéreas en Capital Federal, en Buenos Aires, pidiendo folletos de los aviones en la década del 80. Yo era un niño, y hasta una vez me colé en un avión para filmarlo en Super 8. Ah, Esto wow. ya es una historia. Bueno, me colé, no, no en un vuelo, sino en el avión estaba en la base y me metí, lo filmé y después me fui. Eh, Así de simple. Claro. Pero bueno, también en esos años estaba la dictadura y para poder ser piloto comercial había que eh, hacer la carrera de la Fuerza Aérea. Y yo no quería porque ya de chico había algo que no me gustaba del sistema de los militares. Así que Mm, bueno, a los 13 años mi hermano mayor, que hacía cortometrajes, que era hermano por parte de mi papá, teníamos ok. distintos, él siempre venía a mi casa y me mostraba a mí, a mi hermano menor, Miguel, nos mostraba los cortos que él hacía, cine experimental, había llegado a ganar un premio Wow. y un día me trajo una cámara de Super 8 de regalo cuando yo tenía 13 años y me dijo, ya que te gusta tanto el cine, empecé a filmar. Y la tengo todavía la Claro. cámara y a partir de ahí empecé a filmar hasta ahora, que tengo 50 años más y Ujú. entonces no paré, seguí, estuve siempre, digamos, bueno, una carrera larga, un poco para contar, pero bueno, mi hermano falleció en un accidente automovilístico a la edad de 31 años y yo tenía 17. Y bueno, luego seguí, eh, incluso hice una película de homenaje a él copiándola, lo cual, copiando una película de él, haciéndola igual, filmándola Ujú. igual, con un montaje igual, con la misma música. Y eso fue para mí un despegar, porque fue un aprendizaje forzado poder aprender a partir de la imitación. De hecho, Claro. hace poco, el año pasado, se proyectaron los dos cortos. Apocalipsis es el título, dura 7 minutos, y Ujú. se escribió el de él y el mío en la Universidad del Cine en Buenos Aires, donde doy clases. Y dentro del marco de un festival de Super 8 milímetros que se estaba haciendo ahí. Así Claro. que mi carrera fue básicamente autodidacta y de aprender de la gente mayor, porque en los años de dictadura las carreras humanísticas estaban prohibidas, Claro, estaban mucha represión. vigiladas, no podías estudiar filosofía, no podías estudiar un montón de cosas, estaba todo controlado, perseguido, y había una escuela de cine en Avellaneda que se estaba formando en fines de los 70, Ujú. pero bueno, yo vivía en Capital y mi madre, a pesar de que yo tenía ya 17 años, o no, 16, me decía, no, Pablo, no podés ir hasta Avellaneda porque si te paran cada 2 cuadras los militares, imagínate, va a ser un paro cardíaco. Así Claro. que fui aprendiendo en lugares que se mostraban cortometrajes cada 15 días, los sábados, que se llamaba UNCIPAR, Unión de Cineístas de Paso Reducido, Ah, y luego ahí se hacían debates de los cortos, ahí presenté uno de mis primeros cortos a la edad de 15 años y me dijeron de todo, que era un desastre. Así aprendí, eh, y, este, y se organizaban las jornadas de cine de Villa Gesell en Semana Santa, donde era realmente claro. un escape al alma, porque no había control, había un poco de control por la mañana, por la tarde, y se mostraba todo tipo de películas experimentales, políticas, sociales, a escondidas de todo lo que era ese mundo, porque también tuvimos un truco como para hacerlo, Ujú. mostrándoles a los militares documentales de vacaciones, la gente que se iba a Miami, filmaba en, no sé, en Sudáfrica, lugares donde iba la gente que tenía una cámara de Super 8 y lo usaba para vacaciones. Entonces, Entonces, con eso conseguíamos el apoyo
por lo menos tener la autorización y mostrábamos en el Automóvil Club Argentino las películas en Gesell. Así que después, bueno, tuve muchos amigos cinéfilos y íbamos de lunes a viernes a ver una película todas las noches y después se iba a un bar y se hablaba solo de la película, no se disparaban a otros temas, no había celulares, no había cosas que te distrajeran y entonces estábamos concentrados en un tema. No es que esté en contra de los celulares, pero estoy refiriendo a la época que estamos viviendo. Claro, Entonces, sí. ibas al cine y si alguien abría un caramelo, el papelito, lo chistaban y lo podían hacer echar del cine. Imagínate lo que hoy es al revés. Si vos vas a un Claro. cine y no haces ruido, viene el acomodador a preguntar si sos terrorista. Entonces es al revés. La gente le encanta hacer ruido, manda mensajes plic, 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 ruidosos. Es decir, todo ruido. Hola, todo. Sí, el sonidista se tiene que pegar un tiro porque estuvo todo trabajando para hacer una banda de sonido y la gente habla, come, conversa, hace ruido, golpea. Bueno, lo que es ir al cine hoy, cines comerciales. Ojo con los Claro. festivales, también hay gente que prende los celulares en medio de un festival de cine. Entonces, en esa Mm. época no, la concentración era total y toda gente mayor que yo, 20, 30 años más grandes, 15, y ellos hablaban en un bar solo de la película, 1 o 2 horas, y yo Claro. aprendía. Por supuesto, me eduqué viendo a Visconti, Fellini, Pasolini, Herzog, Bergman. Es decir, estoy hablando de los Los grandes. grandes, sí. Claro, eso fue mi formación. No había tomas de fuera de foco. Hoy la gente hace una película de cine independiente, hace un paneo todo fuera de foco. Después llega a la cámara a la cara de la persona, acomodan el foco. Parece Claro. un programa en vivo de televisión. Para mí es totalmente, a mí me aleja, me saca del relato porque ni siquiera lo veo como experimental. Entonces, son Claro. épocas distintas, modas distintas. El cine no es un arte, es una expresión artística de la tecnología industrial. Cambia la tecnología y bueno, puede ser que dentro de unos años haya gente con ojos así puestos para arriba en vez para los costados, pues estamos todos mirando un celular así, ¿para qué Claro. vamos a mirar al costado, no? Yo estoy preparando un escrito sobre eso. Wow. Y bueno, en un momento decías que bueno, tus ideas las tienes que producir vos porque, claro, que no estás adentro de un sistema como Disney o cualquiera de esas plataformas. Y la pregunta que te quería hacer ahora es, ¿por qué no entrar en el sistema y qué libertades te da más producir vos solo en vez de estar como a través de Disney o cualquier plataforma que sea? Bueno, es decir, yo de chico trabajé como muchas personas que le ha tocado trabajar en tareas que a una persona de 18 o 20 años no le gusta, pero sabe que no le queda otra porque tiene esa edad. Es decir, fui Claro, cadete. Fui cadete en una inmobiliaria y fui cadete en una financiera donde aprendí muchas cosas de lo que hoy pasa en la Argentina, porque sí, ese es un tema para otro día y otra temática. Pero eso me hizo ver que a mí no me gustaba estar dentro de un lugar donde yo no podía aportar nada de lo mío, porque únicamente recibías órdenes. Es lógico a los claro, 18 años también, ¿no? Por supuesto. Ahora bien, yo dije, si voy a hacer una película, como vengo haciendo mis cortometrajes y vengo desarrollando lo que a mí me gusta filmar y las temáticas que a mí y cómo me gusta filmarlo, el camino de ir hacia el sistema era conseguir financiamiento familiar, probablemente a esa edad, irme a Hollywood a tratar de enganchar un laburo ahí o que alguien me dé, no sé, alguna escuela, algún máster de algo, porque, bueno, y ujú, hacer lo que el sistema manda. Entonces ahí seguí siendo igual que un empleado de una inmobiliaria o un empleado de una financiera, donde creativamente no podés aportar nada. No estoy en contra del trabajo, sino en claro, contra que no, yo no podía aportar nada. Entonces, eh, empecé a intentarlo cuando la Argentina terminó el peor periodo que a mí me tocó vivir, que fue la dictadura cívico-militar. Este, entró en el proceso de democracia y ujú, ahí
renació el Instituto Nacional de Cinematografía, que se llamaba así, luego se llamó INCA, Instituto Nacional Claro. de Cine y Artes Audiovisuales, con el cambio de la ley en 1994. Y así fue como que yo tuve la caradurez de golpear la puerta del presidente, del director, en ese momento era director del INCA, que era Manuel Antín, Wow. y mostrarle un largometraje que yo había hecho en Super 8 milímetros de Las caras Ujú. del espejo, que había recibido muchos premios en el exterior y también en Argentina. Duraba 62 minutos y le pasé la película, la vio entera, en el microcine del Inca, en la calle Lima. Fui con un proyector de Super 8 porque en el Inca no había equipos de Claro, Super no, 8, no. 35, y me dijo usted, tiene que seguir haciendo cine. Y me puse muy contento. Terminé siendo muy amigo de él después porque él me convocó para la Universidad del Cine y sigo siendo profesor ahí desde que se fundó hasta ahora. El Manuel nos Ujú. dejó hace poco tiempo, se fue para otro mundo y ya a los 90 y creo que 94 años que ya tenía, 95, no me acuerdo exactamente ahora. Y entonces escribí un guión con un amigo, Juan Carlos Besula, titulado La Sagrada Familia. Lo presentamos en el Inc. en ese momento y nos lo aprobaron. Y así fue que hice mi primer largometraje en 35 milímetros. Si no Wow. fuera por la ayuda del Inca, esto hubiera sido imposible, ¿no? Por supuesto. Yo no sé hoy una persona de tu edad, una persona joven que quiere hacer una película en la Complicado. Argentina de hoy, el sueño está totalmente frustrado. Esto hasta dentro de, dure lo que dure este gobierno, más 2 años, va a ser el tiempo para que el Inca se recupere. Claro. Y bueno, un poco hablabas de que, bueno, esto te dejaba como que tratar las temáticas que más te tocaban a vos. Y bueno, dentro de estas temáticas, yo noto que está como muy fuerte siempre la cosa con África, la relación con África y nuestras raíces. Y me interesaba saber por qué es lo que te atrae a África, ¿no? ¿Por qué África? Bueno, fue algo que no lo esperaba, Ok. realmente no lo esperaba. Si bien de chico tuve una relación con el África muy típica de una persona que vive en Occidente. Para mí, el África era el África de Tarzán, es decir, un África Claro. colonialista. No hay nada más racista que Tarzán. Bueno, hay otras cosas racistas, pero es de lo más racista que hay. Un hombre Sí. blanco, de un cuerpo perfecto, modelo, que con su solo grito mueve a todo el continente africano, las aldeas, la naturaleza, los animales, todo con su solo grito porque él es blanco y él es perfecto. Eso es lo que queda en la mente de las personas y muy profundamente arraigada. Sí. Eh, Tenía sueños en una aldea africana, que yo estaba en una aldea africana y me atraía mucho, al mismo tiempo me daba miedo. Fueron sueños recurrentes hasta que, bueno, en el año 85, 86, viajé a un festival de cine en Francia, el Festival de Cine de Amiens, y ahí vi cine africano por primera vez en mi vida. Largometrajes de cineastas africanos, conocí cineastas africanos, vi publicaciones sobre cine africano y me empezó a llamar mucho la atención. Hasta que Ujú. en el año 89 me invitaron para ser jurado en un festival de cine en el norte de África, en Túnez, y fui y quedé capturado por la belleza, por la magia, por todo lo que tiene Túnez y tenía, por lo menos dentro de mí. Eh, bueno, estoy escribiendo un libro que probablemente se publique a principios del año que viene sobre todas mis Ah, coproducciones en África y en la India. Y ujú. entonces eso fue como un golpe donde yo dije, acá quiero filmar una película. Y fue Claro. uno de los peores años, es como ahora, porque fue el cambio entre Alfonsín y Menem. Cuando Menem aparece en el año 90,
diciendo $1, $1, y en la calle no había ni $1 ni $1. Entonces no solamente no había en la calle, sino que no había ni en el Inca. Me decían si no podía llevar para el café, porque no tenían para el café, para recibirme en Claro. una audiencia con el director del Inca en su momento. Y así que fue una época muy, muy difícil, y a pesar de eso conseguí financiamiento en 1990 para ir a Túnez y filmar Equinoccio al Jardín de las Rosas, una película basada en poesía sufí y en algunos relatos persas y árabes también. Ujú. Y ahí comenzó una carrera que no paró hasta ahora. Claro. Si estás viendo y disfrutando este podcast, por favor toca el botón para suscribirte abajo y ayudarme a hacer muchos más. Y bueno, ¿y qué te inspira también para hacer los guiones, no? ¿Qué haces? Porque son también muy, muy variadas las temáticas, desde la mitología hasta narrativas, no sé, con muchas tramas paralelas y otras surrealistas como si fuera Fuego Gris. ¿Qué te inspira a hacer todo esto que haces? A escribir Bueno, los guiones, además de dirigirlos y producirlos. sí, eh, hay muchas temáticas que probablemente a las personas les llamen la atención. Algunas eh, son muy fuertes en mí porque tienen que ver con desenmascarar las hipocresías del sistema, del mundo en que Ujú. vivimos. Yo no me creo nada de lo que veo en las noticias. Cuando veo la cumbre de hoy de Trump con Israel, es todo un show que es absolutamente falso, Sí. porque no hay nada que les dé más dinero que la guerra. Entonces, divide y reinarás, ya desde Julio César, no sé si habrá sido antepasado mío por el apellido, pero en todo caso, esa frase se mantuvo a lo largo de todos 1000 años y sigue dando mucho éxito. Entonces, siempre me interesó el cine que te demostraba un poco, te jugaba a ver que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver o lo que Ujú. creemos no es. Y eso se puede ver en Fuego Gris, en el personaje de la chica, del adolescente, obviamente en la Sagrada Familia, se puede ver en mi película Afrodita, El Jardín de los Perfumes, donde Afrodita es un hombre, pero todos consideran Claro. que es Afrodita y les va a dar hijos y les da hijos. Es una película para esta época, Afrodita. Yo la hice en el año 98, cuando hoy se Claro, es una habla de... subversión total del mito, ¿no? De la mitología griega. Sí, o sea, el relato es exacto, o sea, todo lo que sucede está de acuerdo al relato de Hesíodo, nada más que el cambio es que es un varón el que interpreta a Afrodita. Entonces, ahí es donde yo hago, sí, la subversión, como vos decís, eh, y donde se propone esto de lo que es lo de percibirse. Hoy que hablamos de que Ujú. la gente se autopercibe, se percibe y acepta la percepción de los otros, hasta un punto donde hay un choque, cuando descubren que Afrodita es un hombre. Y ahí viene todo su Claro. gran discurso al estilo del Sermón de la Montaña de Jesús, donde habla del mundo que imaginamos, del mundo que soñamos y del mundo que tocamos o que creemos que tocamos, ¿no? A veces puede haber algunas Claro. cuestiones filosóficas. Entonces me interesa eso, me interesan cómo los mitos de ayer tienen mucha realidad con nuestra existencia de hoy, cómo ha Ujú. habido culturas en el pasado que conocían cosas que nosotros estamos descubriendo hoy con altas tecnologías, esos grandes misterios que todavía dan vueltas en el planeta, y, y sobre todo lo que es la búsqueda de ese desenmascaramiento, como en el documental Macongo, la Córdoba africana, que Sí. hice 2 documentales nada más. Bueno, uno de chico hice también en Super 8, y uno en Super 8 con Ernesto Sábato, conversaciones con Ernesto Sábato, Ah, que se recuperó el año pasado y se mostró en el CCK. Y wow. eh, bueno, y este documental sobre las raíces africanas en la provincia de Córdoba, que justamente voy a dar una conferencia en la Universidad Siglo XXI, y porque también es una sorpresa para muchos, lo que no debería ser,
pero imagínate que una provincia que tiene localidades que se llaman Candonga, Tulumba, Claro, Cabinda, el arroyo Macongo, digo, eso no parece chino, ni parece, ¿no es cierto?, ni parece inglés, sajón no es. Entonces, esas son no. palabras bantúes de una de las tantas grupos étnicos que estuvieron en nuestro territorio en calidad de personas esclavizadas. Claro. Y bueno, vos decías un poco también de desenmascarar la realidad. Y esto, bueno, me parece interesante relacionarlo también a lo que decías en tu programa de radio con el Palacio de Libertad de Trampaluz, que en un momento hablabas de Platón y la analogía de la cueva, viste, con las sombras. Sí. Eh, ¿Vos creés que el cine también es como una sombra de la realidad? O, bueno, yo quiero proponer también una inversión de eso, y sino que el cine nos deja vislumbrar un poco la realidad y salir un poco de la cueva también. ¿Qué pensás de...? Bueno, sí, tiene mucho sentido. Yo lo que comenté en el programa de radio es que se parece en un punto, con la diferencia es que es un contrato, el cine, entre el espectador y la sala. Es decir, el Claro, espectador sabe que va a ingresar a un lugar donde va a haber una ilusión, que no, que lo que está pasando ahí, si se muere el actor, en realidad el actor está vivo con su mujer en su casa tomando un whisky, o capaz que se murió, pero no fue por la escena de la película. claro. Entonces, esa ilusión que se va a ver, no, pero es muy importante porque al principio tuvimos que aprender el lenguaje. Yo también conté en ese programa que en las primeras proyecciones había gente que salía choqueada cuando veía un primer plano porque creían que la cabeza estaba cortada. Es decir, hoy nadie se le ocurre ver un primer plano y sorprenderse, porque ya desde chico nos enseñan ese lenguaje del Claro. cine audiovisual. Entonces, entrar a una sala donde vamos a ver una ilusión, después hay varios caminos. O seguir en una suerte de mundo, bueno, extraño, en el cual todo, todo transcurre como el sistema lo desea, o alguien que viene y te propone, ah, ojo que esto no es así. Claro. Entonces ese sería un cine que lo voy a definir con una palabra muy simple, un cine para pensar. Si vos le decís al espectador común, cuando está por entrar en un shopping, a una sala, Ujú. esta película es para pensar, no va a ir a verla. No, claro. No, no va a ir. Yo estaba en la cola del cine, en la cadena Village, ahora cambiaron de nombre. Año 2007 era el estreno de una película mía, Hunapku es el título, también es un título raro, que es una Ujú. palabra aparentemente de origen maya, que quiere Sí. decir el principio de todo, y yo tenía en mis manos un folleto de la película Ujú. y estaba yendo a comprar una entrada para una amiga mía que iba a ver la película, que la quería invitar, ya estaba en la segunda semana de estreno, y atrás había un señor con dos hijos de unos 15, 16 años, y me ve el folleto, y viste que mucha gente que a veces decide, mientras está haciendo la fila, qué película va a ver. Entonces me dice, ¿qué tal es esa película? Uy, yo empecé a hacerle la propaganda para que a ver si Claro. podía ir a ver mi película, y sin decirle que era el director. Entonces le dije, bueno, están los actores, Raúl Taibo, Boyolmi, el glaciar, no sabe las imágenes, las profundidades del glaciar, es muy mágica la película. En serio, sí, tiene su misterio, suspenso, es para pensar, ¿no? Ah, para pensar, me dijo. Y fue a ver otra. Claro. Ah, entonces, yo puedo entender que mucha gente dice, mira, yo el momento que voy al cine quiero ver una boludez, una tontería, pero ¿sabes qué pasa? Las boludeces tienen mensaje. Todas las boludeces. Hollywood es comercial, pero antes que comercial es mensaje. Sí. Detrás de todas las películas te venden el modelo de lo bueno, de lo malo, de lo que debe ser, de quién es el mejor, de que a pesar de que es tonto, termina siendo el mejor, esas cosas tremendas que tienen porque a pesar. Entonces, todos Claro. son cuestionables. Hay un libro muy interesante que titulado Para leer al Pato Donald,
Ujú. de dos autores, un argentino y otro belga, chileno, eh, que analizan justamente eh, todos los símbolos que existen en esos dibujos de Pato Donald, y las consecuencias hacia dónde eso va. Por ejemplo, que el tío rico, que es miserable con él, que no le da ni una moneda, le encanta juntar dinero y bañarse en el oro. Y hay un grupo de chicos malos que roban porque son malos, no porque el sistema esté... Bueno, la novia de Donald, él le lleva unas flores que le cuesta muchísimo conseguir para comprar las flores, y viene un otro pato que se llama Glad con suerte en una limusina y le muestra una torta, y Daisy, la pata, se va con él. Entonces, en Claro. lugar de coger los objetos materiales, lo que gana, cómo ganar la vida, todo eso está en esas películas que la gente dice, yo voy a ver una película para no pensar. Ahí te van a hacer pensar como ellos quieren. Está codificada, claro. Está codificado toda una serie de comportamientos que después uno Todo. inconscientemente los replica en la realidad y ya te da como un marco de referencia para saber, bueno, el rico se lleva a la pata, no sé, Y pero ella elige la torta grande en vez de unas flores. O sea, es una basura. claro, Te das cuenta dónde claro, las no, deja. no. Entonces, esto es una cosa que se repite, porque hoy los videoclips de los reggaetón, que bueno, no he visto muchos, eh, eh, y tampoco me agrada nada de ese mundillo. Las chicas son como jarrones, o sea, son adornos, son... Claro, si esto lo hiciera Sofovich o Tinelli, le harían un quilombo bárbaro, pero como lo hacen estos cantantes que mueven mucho dinero, drogas y demás cosas, entonces nadie protesta. Pero esas son sí, jarrones, son floreros, son un objeto, y en el medio está el macho, que porque tiene cadenas de oro, igual que lo de la torta, o sea, es el mismo lenguaje que se mensaje, ha ayornado, en vez del Pato Donald, es estos cantantes. claro. Bueno, Y bueno, hablando cantantes. también un poco, sí, claro, claro. Bueno, Y hablando un poco de esto también de como la evolución de todo el medio audiovisual, ¿vos pensás que se pierde algo del paso de la pantalla del cine a, bueno, a la pantalla de la tele, cada uno, y también después a la pantalla del celular? ¿No? ¿Vos sí, creés que se sí, pierde algo sí, de la magia? sí, yo creo que se pierde la magia, pero es algo que no podemos ir en contra porque es la realidad en la que vivimos. Es decir, yo en mis Claro, clases de cine en la universidad, en el seminario de cine de autor, que dura 4 horas, los alumnos ingresan a la sala ya está oscura y está sonando música. Durante 20 ujú, minutos escuchan música que va a tener que ver con la película que se va a ver ese día, y ujú, luego prende una luz cenital, yo leo un poema y luego les digo el título de la película y nada más, y se ve la película entera. Y por supuesto no claro, se pueden usar celulares. Si alguien tiene un problema de incontinencia celular, entonces tiene que salir de la sala y comunicarse a ver si le pusieron un like a la foto de la manzanita o de la torta que sacó anoche, y después vuelve a la sala. Pero no pueden claro, molestar más con la luz. Ese es, realmente es experimental hoy. Hoy es experimental esto que antes era lo común. Entonces, estamos frente a un mundo que va a cambiar. Probablemente dentro de unos años ya ni siquiera usemos ni siquiera las billeteras virtuales, porque todos van a ser bitcoins. O sea, va a ser más claro, virtual todavía. Y esto lo manejan grandes medios, pero bueno, yo sigo filmando con los rollos de 35 milímetros. No me gusta visualmente el arte digital. ujú, No estoy en contra, porque me parece que es fundamental, pero si yo voy a filmar una película, la quiero filmar en película. Es decir, con negativo de 35 milímetros o 16 milímetros, poder después verlo en una pantalla. Hay un cambio sustancial entre una proyección congelada y una proyección con aluros de plata, porque esa claro, sensación que te da el pequeño grano es una sensación de que está vivo ahí. En cambio, el sí, otro, para mí es como eh, televisión, es decir, es la misma imagen sí, que en el televisor. Ni siquiera considero que haya un arte de dirección de fotografía, es iluminación.
No tiene nada que ver claro. con las puestas de Visconti, con las puestas de Tarkovsky, de Fellini. Es decir, no tiene nada que ver. Es lo que hay ahora. Sí, Pero bueno, por eso digo que es una expresión artística de la tecnología industrial. claro. Y hablando de 35 milímetros, viste que siempre está este mito de que es muy caro mucho más caro filmar en 35 milímetros que digitalmente. ¿Es verdad eso o crees que está como muy... que no es verdad, digamos? Bueno, la respuesta es que no es más caro. Ok. Pero tendríamos que comparar que si yo pongo una cámara digital de 6K, Ujú, que todavía no llega a la calidad del 35, que es 8K, pero claro. supongamos que uso una cámara de 6K con lentes ultra prime, necesito 4 personas para la cámara. Con una cámara de 35, con lentes luminosos, necesito 3 personas para la cámara. Ahí ya tenés un sueldo más. Y Claro. esa cámara digital es, es muy cara el alquiler. O sea, no es una cámara cualquiera. Con lentes ultra prime son muy caros también. Sí. Entonces, si ponemos en la balanza, probablemente sea más caro el alquiler de los equipos, pero después va a estar el tema del negativo, de comprar la película y de revelarla. Ahí tenemos un problema los que vivimos en la Argentina y en toda América Latina, que es No hay que no hay... laboratorio. Ahí está, no hay. Se logró por la brutalidad de los gobernantes argentinos y de gran parte de la industria argentina que se destruya Cinecolor, que era la última esperanza que teníamos para poder procesar las películas. ¿Por qué digo? Porque en muchos lugares del mundo las películas grabadas en formatos digitales, Ujú, cuando se termina la película, lo que se hace es una pasada de la data digital a un positivo de 35 milímetros el o a un transfer. negativo de 35. Sí, en inglés se dice data to print, o sea, de data Claro. a una impresión en film. ¿Para qué hacen eso? Porque el film hasta ahora es el único formato que te garantiza más de 120 años de guardar la imagen. Ningún disco rígido te lo puede garantizar. Ninguna nube te lo puede garantizar, pues te aseguro que le va a agarrar el rayo o el pararrayos o el avión y la nube va a desaparecer. Eso lo estamos viendo. Entonces, el Sí. negativo de 35 va a durar. Siempre va a haber máquinas que puedan decodificar al formato del momento, hoy Claro. digital. Entonces, eh, pones en la balanza cómo haces para financiar tu película y ver de qué manera se puede hacer en film. Ahora, hay un pequeño detalle, que yo soy de una generación del film, de la película. Una persona que Claro. hoy tiene 20 años no lo es. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando yo tenía 13 años, toda mi adolescencia, aprendí filmando película. Y por lo Claro. tanto, quemé muchos rollos, me confundí 485 veces, hice cosas que dije, qué porquería lo que filmé. Eh, y todo eso fue en film. Entonces, hoy yo pongo el ojo, pongo la cámara, sé qué película estoy usando, si es de 250 días, de 500 tungstenos, de 50 días, de la que fuera, y yo sé cómo va a salir la película. Es decir, yo sé cuando... Eso no le pasa de oficio a la gente que no lo ha tenido como experiencia. Entonces ahí vienen las grandes dudas, Claro. ahí yo puedo entender perfectamente una persona que diga, uy, ahora me voy a meter con el film, ¿cómo voy a poner esto? ¿Cómo va a quedar después el resultado? Y después lo tengo que retocar digitalmente, sí, pero no es la idea. La idea es que Claro, no, después no. puedas balancear un poco el color y nada más, el contraste, el color, pero nada más, no es que tengas que retocar todo, pues sino para eso, ¿para qué lo haces en film? Y ese es uno de los temas que yo creo que, bueno, hay en este momento en la Argentina mucha gente que está filmando en Super 8 milímetros. Ya hay Sí. 3 laboratorios de Super 8, de revelado. Por supuesto, el tradicional y el que está de toda la vida es Arcoiris y Mm, tiene todas las semanas revelados. Entonces, hay claro. gente que lo está experimentando, pero tiene su costo, porque además todo es en dólares, al ser película Kodak es importado.
Pero Claro. bueno, después tenés que ver cómo organizar la administración de la película y decir, ¿cómo puedo hacer con el dinero que tengo una película en film? Bueno, ahí Sí, empiezo a ver por dónde recorto y qué es lo que puedo hacer. Y claro. ahí, y ahí ganás. ¿Y vos crees que, que producir en film, que filmar, te propone otra forma distinta de mirar y de llevar a cabo las producciones que es más capaz artística? Por ejemplo, yo relaciono con la foto en 35 milímetros que empecé a hacer hace muy poco y como que te propone una forma de pensar en la imagen que es muy distinta a la imagen digital. Muy buena la pregunta. Sí, porque el resultado es otro. El resultado va a ser siempre otro y va a ser Claro. incluso muy distinto a lo que lo estás mirando en ese momento. Entonces, eh, una persona graba digital y lo ve en el momento. Todos mis amigos me hacen chistes porque yo en el rodaje también saco fotos con rollos de 35. Entonces me dicen, a ver qué tal salió, Claro, no. pelarlo. Entonces, esa magia que se produce con el revelado es parte de la apuesta que uno ya lo tiene que hacer desde el antes. Y el, eh, el film, al tener justamente ese efecto de los aluros de plata, y ya hablo de la película cinematográfica más que la Ujú. fotografía, al ser 24 fotogramas que pasan en un segundo, da una sensación de que ahí hay vida, que las personas Claro. están ahí realmente, que el fondo, que todo eso tiene vida. Lo otro Sí. es estático, totalmente estático, porque es un uno y un cero y un uno y un cero, y encima un vacío que hay entre el uno y el cero. Entonces, como percepción en una pantalla grande, se va a sentir mucho más una y otra. Y por supuesto, estoy hablando que si la proyección fuera en fílmico, la sensación es mucho mayor de esa Claro. sensación de realidad. Porque una película, la mayoría de mis películas, después se escanea y se hace una proyección en 4K o 5K, si bien mantiene esa textura del fílmico, no es lo mismo porque acabo de venir de Rumania, donde Sí. en el laboratorio hay 4 negativos de mis últimas películas y me traje 2 positivos de 35 milímetros de después del final y de otra película que es El llamado del desierto. Cuando las vi Claro. en proyección era pero un éxtasis visual. Pero eso el gran público no sé si se lo pierde, pues ya está acostumbrado a otra cosa o busca otra cosa. Entonces yo, en Sí. ese sentido, no puedo hacer ningún juicio de valor, pero sí puedo decir que el color de la piel, por ejemplo, no, Ujú. para mí el digital no ha logrado el color de la piel como lo logra el film. Es decir, el No. color de Claro. la piel es realmente mágico verlo en una foto fotoquímica, analógica o en una película. El color del cielo tampoco lo lograron. Es un cielo de, digamos, de televisión que está bien. Es azul o celeste, pero no, el otro tiene profundidad dentro del azul, del cielo. Sí. Eso es algo que son tal vez sutilezas, pero que como yo ya las conocí de chico y, para mí era lo normal. Entonces a mí me costó mucho decir, no, ¿por qué me van a hacer cambiar de tecnología? A mí no me gusta. Es Claro. cierto que la tarea es más difícil porque llevar los rollos a revelar a Rumania requiere de un riesgo muy grande que son los escaneos de los aeropuertos. A Ah, mí, el rayos X. claro, a mí me pasó con justamente El llamado del desierto, se filmó parte en Marruecos y parte en Argentina. Cuando Ujú. volvimos a Marruecos cometimos el error de decir vamos a mandar todo el material junto a revelar y ahí yo tendría que haber mandado lo de Marruecos, ya estábamos en Madrid haciendo conexión de vuelo y mandar los negativos a Rumania, que estaba más cerca que venir para acá. Pero yo ahora no me acuerdo si era porque había un tema de contrato, de coproducción o de financiamiento. Ahora no recuerdo, la cuestión es que volvimos con 33 valijas a la Argentina, de las cuales 3 tenían material fílmico y una de esas 3 no vino.
y estuvo una semana dando vueltas en el aeropuerto de Madrid y en esa semana la arruinaron pasando por rayos 400 veces porque no saben lo que es. Claro, Es claro, y decir, la si esto escanean. fuera en los años 80, dice, estos son rollos de película. Pero ahora no saben lo que es. No saben. Es decir, Claro, no saben. En un aeropuerto en Etiopía, cuando escanearon las películas, pero las llevábamos en mano, en la parte cuando uno ya va con el bolso de mano, y sí. llevábamos varios, éramos como 12 personas, cada uno tenía un paquete de el muchacho que estaba ahí en el escáner me dice, ¿esto qué es? Película. No, me dice, película no, me mostró un disco rígido, esto es película. Le tuve que dar una Claro. clase de cine, ahí en medio de todos los pasajeros, explicando que eso era cine. Entonces fue dañada, aparecieron como unos velos así de fondo que hubo que Sí. restaurarlo digitalmente. El negativo original de un 20% de la película quedó dañado. Eso es un riesgo. Cuando uno va, tiene que ir con la película, tratar de que los vuelos sean directos, que no estén en conexiones y bueno, Claro. estas cosas que complican. Y hoy por hoy a un productor le va a decir a un director, mira, no podemos asumir ese riesgo después de todo lo que gastamos en la película, que después se pierdan los rollos. Ese es el gran No, problema. No. no, no. Pero si Cinecolor hubiera existido, si la industria argentina hubiera pensado una sola vez en el futuro de sus películas, pero a los productores no les interesa el futuro de sus películas, porque no les Claro. interesa el cine a muchos. Entonces, se hubiera mantenido activo Cinecolor si se hacía la copia A en 35 milímetros. Grabala con un celular si querés, pero tenés una copia en 35 que se hace de data to print. Y Claro. ahí tenés el laboratorio funcionando. Y ahí el que quería hoy filmar en 16 o en 35 milímetros podía. Puede revelar. Bueno, este año no, porque no hay cine. Probablemente se hubiera cerrado este año Cine Color. Pero hubiera durado hasta ahora en vez de hasta el 2016. Claro. No, ahora se hubiera Y cerrado. sí. Así que bueno. Y bueno, y vos decías que desde hace muchos años que enseñás en la Universidad de Cine. Sí, Y bueno, te quería preguntar qué aprendiste de enseñar, ¿no? A la gente más joven. aprendí muchas cosas. Aprendí a no tener que mostrar lo que me gusta como algo ejemplar. Porque Ok. esa es una tarea muy difícil que lo aprendí en los 2 primeros años. Dije, Pablo, ¿por qué estoy mostrando esto que a ellos les parece horrible o que no a todos les gusta? Y después era yo al revés, tuve peleas con otros profesores cuando había que seleccionar los guiones que iban a ser filmados, muchos en 16 milímetros, porque la universidad todavía hace 16 milímetros y digitales, y decirles a ustedes por qué eligen este tipo de películas. Porque les gusta a ustedes. Pero Claro. yo lo tuve que aprender también. Decir, si viene un alumno que quiere hacer películas como Harry Potter, ¿por qué no lo voy a ayudar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a mí me gusta Buñuel. No, Claro, está no. bien. Te guste Buñuel, bárbaro. Pero los buñuelos a los buñuelos, ¿viste? No, cada uno hace lo que... el profesor tiene que desprenderse de su ego. Y ahí puede enseñar. Ese es el camino. ¿Cómo oriento a alguien que Claro. está en las antípodas de lo que a mí me gusta? Y ahí está el desafío para el profesor. Obvio. Bueno, hay una frase que no me acuerdo bien quién la dijo, pero a mí me gusta mucho, es, puedo no estar de acuerdo con lo que vos decís, pero voy a defender hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso me parece como que engloba muy bien lo que acabas de decir también. Y es que es cierto, porque si no, no aprendemos más. También es cierto que hay cuestiones que son muy difíciles de generalizar. Es Sí, decir, hay una persona acá que defiende el holocausto y bueno, yo no le puedo dar lugar a decirle, claro, acepto todas las opiniones y no. claro, no, Eh, no. Bueno, puedo entender que una persona piense así, entender, pero de ahí a aceptar es otro tema, ¿no? sí,
Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí se pone difícil. Y bueno, y hablando de también un poco de las últimas tecnologías, me interesa saber mucho lo que pensás vos ahora sobre un tema que nos está tocando a todos en todos los temas de la vida, que es la inteligencia artificial y el impacto que vos pensás que capaz puede o no llegar a tener en la industria audiovisual, ¿no? Bueno, sí, yo vi películas o fragmentos creados por inteligencia artificial y a mí no me convencen, es como una animación, ¿no es cierto? Es como Sí, ver algo animado que no es real, que no tiene vida, eh, que lo puedo entender como un sustituto de lo que yo llamaba los dibujos animados y claro. por el momento. Ahora, inteligencia artificial está en muchas cosas y si bien nos acerca a un mundo de muchísimas cosas, de toda la información, porque yo también lo uso, Ujú. pero claro, si vos no le das la información, no vas a acceder tampoco a una respuesta muy correcta. Claro. Este año en la universidad les di, como todos los años, que tienen que traer dos trabajos, en realidad es uno, con dos Ujú. opciones. Uno que Claro. tiene que ver con un proyecto para el examen final y el otro, que si todavía no saben cuál va a ser ese proyecto, eh, un trabajo personal sobre el tiempo. Puede Mm, ser por cualquier lado, filosófico, poético, místico, ok, surrealista, pero tiene que ser personal. ¿Qué pasó? sí. Que muchos vivos lo hicieron con inteligencia artificial y después me escribían a ver sin H, No, o claro. yendo con doble L. No. Entonces digo, esto no lo escribiste vos. Entonces ya sé que para el año que viene no puedo pedir porque esto va en desmedro de la persona que va a aprender. No, el mío yo me tengo que sentar y poner una nota e irme. Ya está. Mi día Claro, continúa, mi vida no cambió, pero una persona que tiene que hacerse un desafío de investigar, de introspección, se aprieta el teclado y dice, a ver, ¿qué podemos escribir sobre el tiempo? Y te va, inteligencia artificial te va a escribir manuales. Entonces, claro. hubo varios, no, por suerte no fueron la mayoría. Entonces, el año que viene ya decidí que ese trabajo sobre el tiempo no puede ser escrito. Cualquier expresión que sea, por ahora IA no lo va a poder hacer, por ahora, pero después también lo puede hacer. Y a mí me parece que sí, que todas las herramientas son muy buenas, pero necesitamos también de nuestro contacto con la realidad. Yo Sí. vivo en Buenos Aires, en Capital Federal, y si tomo un Uber, bueno, o alguna empresa de esas de taxis, y el chofer, una persona joven, le digo voy hasta el obelisco, se fija en la aplicación cómo llegar al obelisco. Claro. Entonces, llegar al extremo. ¿Qué pasa si pierde el teléfono? No existe. No Es puede que sos, llegar a ninguna parte. Y hay que claro, es que plantearse. sos tan dependiente de eso que ya es muy difícil, como que esas partes del cerebro ya como que quedan relegadas y se olvida. Viste que si no lo usás, lo ¿Sí? perdés. O una cita. Nos vamos a ver, suponete, el domingo. Entonces nos escribimos el jueves. Acordate del domingo, ¿eh? Sí, sí. Los dos, ¿eh? Sí, sí. Sí. Bueno, el jueves. El sábado. Che, acordate de mañana, ¿eh? Sí, sí. El día domingo. Ah, bueno, en un ratito salgo. Bueno, dale. Uy, ya subí al colectivo. Ya bajé. El chofer se tiró un pedo. Entonces, eh, digo, yo como hacía antes que no había teléfono, le decía a un amigo, el domingo estoy en tu casa a las 5 de la tarde y yo estaba, salvo que estuviera con, no sé, con gripe, entonces yo estaba. Claro. Entonces, han cambiado tanto las formas que hay que tener mucho cuidado que la tecnología no nos termine dominando, porque no puede ser que una persona no sepa cómo llegar al obelisco. No estoy diciendo las diagonales de Villa Devoto, que son complicadas. Eh, No, no. no, eso es lo Bueno, que... yo vivo acá en Villa Devoto y ni la sé, así Ah, que por estoy, eso estoy en te la digo. misma, claro. Claro, claro. Eso es una zona más para... Pero yo llegaba, ¿cómo llegábamos antes? Yo me iba a los 13 años, a los 14 al aeropuerto de Seiza, con la cámara de Super 8 Claro. y me
fotos, me tomaba el colectivo 86 y veía que tenía que decir Ezeiza y subirme. Mirá, no era, es el helado de cucurucho en la frente, no era tan difícil. No, Y hoy no, claro. a mí me escribió una persona por Facebook que quería una entrevista para una charla, para ver si podíamos. Estuvo como casi un año escribiéndonos. Cuando le dimos la posibilidad para que 25 o 26 años, le dijimos lunes a tal hora, una oficina a 5 cuadras del Obelisco no fue. Al día siguiente nos escribió pidiendo disculpas que había perdido el celular. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso? Qué pena que perdiste, pero. Ah, no, pero es que si no, no sé cómo llegar. Y vos querés Claro, trabajar no, en no. producción en una película y no sabés cómo llegar sin el celular. ¿Pero a dónde estamos? Yo digo, ¿esto Pero, es una evolución o qué es? no, es que estamos, bueno, relegando tanto de nuestra conciencia, de nuestra forma de pensar al dispositivo, que ya viste que una vez que se te saca el dispositivo no te queda nada. Nada. Eso, Hay y eso es gente lo que que va. pasa con la inteligencia artificial, como vos decías, que el estudiante relega todo su pensamiento crítico sobre el presente a la inteligencia artificial, que ni siquiera experimenta el tiempo como nosotros, No. y obviamente, claro, el resultado va a ser malo. Y Y encima no malo, sino que en detrimento de tu inteligencia, ¿no? por eso, porque a mí lo que más pena me daba era la persona, porque como te digo, yo tenía que poner una nota y seguir mi día. Nada me lo iba a cambiar. Pero hacer Claro. vos querés aprender cine y querés aprender esto y concentrarte en esto y estás estudiando y te lo vas a resolver a una computadora. Entonces, No. ¿cuál es el Claro. sentido? Y ese es el problema con lo cual uno tiene que saber los límites de la tecnología, porque si no nos perdemos sentir a otra persona, abrazar, el cariño, compartir un momento, respirar, mirar, y todo eso desaparece. Sí, Desaparece porque otros piensan por uno y yo no quiero que nadie piense por mí. claro. Y bueno, yo esto más que nada lo traía porque también escuché conversaciones de un colorista que hablaba que, bueno, el 90% del trabajo de él es balancear los clips. Por ejemplo, decía, si me viene una inteligencia artificial que me balancee el color de todos los clips, entonces no necesito asistentes, no necesito toda la gente con los trabajos de entrada, la gente joven. Y como que, bueno, siento que esa también es una preocupación de como que esta generación, ¿no? Si vamos a tener espacio para como entrar al, por más de, por fuera del financiamiento también, ¿no? Bueno, bueno, el tema del financiamiento es un tema delicado. También hay mucha más gente Sí, ahora que hace el mundo audiovisual que antes. Cuando claro. nosotros estábamos trabajando entre las entidades para que la ley de cine fuera modificada en 1994, yo había Ujú, dirigido 3 largometrajes y yo estaba junto con directores que tenían 20, 15 largometrajes, eh, claro. eh, Mario Sábato, Carlos Galettini, María Luisa Bember, Sergio Renán, Héctor Alterio, Luis Puenzo. Es decir, y yo era ahí, claro, el Benjamín en todo ese grupo. Íbamos al Congreso para que los diputados trataran la ley de cine, para que era urgente que se pudiera modificar. Éramos Ujú, 30, 30, 40, ahora son más de 2.500. claro. Esto me lo han dicho amigos que trabajan en la DAC, directores argentinos cinematográficos, que es este organismo que además paga para cada vez que la película de un director se proyecta, le da un arancel, un dinero como para que crear una suerte de jubilación para el director. Entonces, Claro. esto es el 70% de la humanidad tiene celulares y se autopercibe fotógrafo y director de cine también, o director audiovisual o creador audiovisual. Sí, Esto también va a modificar todo. Pero hay algunos caminos más que antes, hay otras fuentes de financiamiento, tal vez menores de lo que era en su momento el Inca, en la Argentina, que pueden ayudar. Hay provincias que lo están haciendo, hay que estar mirando permanentemente porque hay llamados en distintos lugares y esos son posibles caminos.
Pero no sé si hay una Claro. parte de la pregunta que no sé si la terminé de responder, que no me acuerdo ahora si habías dicho algo sobre la cuestión de generaciones, pero no sé. No, sí, yo creo que la Ah, respondiste re bien. Y ah, eso bueno. también me lleva bien a la otra pregunta que te quería hacer. Y es, si alguien tiene una historia que realmente quiere contar, ¿qué le recomendarías que haga? Creo que lo respondiste un poco, pero más específicamente. Bueno, pero hay gente que puede tener historias que quiere contar, pero no tiene capacidad para ser directores, porque capaz tienen Claro. talento y capacidad para escribir una historia. Sí, Son los guionistas. Y hay gente que eh, puede tomar un guión y decir que buena esta historia, no se me ocurría nada y a mí me gustaría dirigir algo así. Entonces, si un cineasta quiere hacer una historia que ya quiere contarla, porque ya sabe lo que quiere, que fuera alguien que hiciera un camino así como el que yo hice desde chico, ujú, eh, lo primero de todo es que tiene que filmarla, como sea. claro, Y sea es, bueno, como sea, no es matar a la tía ni robar un banco, pero buscar todos los caminos. Yo les digo a toda la gente una clave muy importante y la mayoría de la gente no la entiende, parece. Es real, ¿eh? Yo digo, en todas partes del mundo, tal vez en Haití y en Somalia no, y no sé ujú, si algún otro país que estén en líneas de la pobreza parecidos, tal vez no lo puedo saber. Salvo esos lugares extremos, en todos los lugares hay gente rica y hay estados con dinero, en todos. Vos vas sí, a Benín, vas a Angola, vas a la República Democrática del Congo, vas a Filipinas y hay gente rica y claro, también hay un estado que tiene dinero. Dentro del dinero del estado hay una parte que la destina a cultura. Dentro de la parte de cultura puede haber una parte chica o mediana que la puede destinar a cine. Bueno, la tarea de la persona que está interesada en producir su sueño es ujú, cómo convencer a esas personas que tienen acceso a los medios por las vías privadas o a esas claro, personas que están en el ámbito cultural para que le atiendan, escuchen y luego participen del proyecto. claro, Ese es el único camino que yo vengo haciendo desde chico. Yo no soy de una familia rica, no, no tengo riqueza personal económica y siempre me las ingenié poniendo mi acento en decir, ahora yo quisiera contar esto, ¿cómo puedo hacer para conseguir la persona que pueda ser el productor, el asociado ideal para claro, buscar el zapato de la Bella Durmiente? Es claro. decir, era ese, ¿no? Sí, el zapato de la Sí, Bella. sí, sí, O sí. de la De bueno, no sé, no cristal. me acuerdo. Claro, a ver, a quién le calza? A ver cómo hago que calce y bueno, ahí está el desafío, porque si no, si yo me quedo ahora pensando en que el Inca y tengo que esperar 4 o 5 años, 2 para que termine este gobierno, si no Claro, termina antes, y 2 más para que, se recupere. claro, vuelva al Inca a funcionar. Lo han vaciado, lo han destruido, y es vergonzoso todo lo que han hecho, ¿no? Y bueno, ya la última pregunta. Me gustaría preguntarte que si tuvieras la oportunidad de decirle algo, un consejo a, bueno, a tu versión de vos mismo el día que te dieron la cámara de 8 milímetros, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? A alguien que recibiera la cámara como me pasó a mí, no No, entiendo. no digo, si tuvieras la oportunidad de hablarle a tu yo pasado y decirle algo a la versión tuya que justo acaba de recibir la cámara de 8 milímetros, ¿qué le dirías? Y gracias, gracias. No hay nada más lindo que decir gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad, te lo digo yo también a vos. Como te dije al principio, muchas gracias por sumarte y muchas gracias por darme por regalarme esta hora para charlar y preguntarte todas, bueno, la mayoría de las dudas que tenía. Y bueno, espero algún día que nos conozcamos en persona. Bueno, sí, sí, con todo gusto lo vamos a hacer.
Muchas gracias por haber visto este episodio. Y acordate, una forma muy fácil de ayudarme a hacer muchos más es suscribiéndote. Muchas gracias por ver y esta fue mi conversación con Pablo César.